Hola a todos, bienvenidos a este nuevo formato de entrevistas de las revistas Rocking Talent. Yo soy Paola Albornoz, la directora editorial. Hoy damos inicio con Andrés Hatum, quien es PhD, profesor de la Escuela de Negocios de una de las universidades más reconocidas acá en Argentina, la Universidad Torcuato Di Tella. Ha escrito más de una docena de libros, de los cuales destacan El Antilíder, Carreras Extraordinarias para Gente Común, y hoy vamos a hacer un zoom en tu último libro, Infierno, líderes y organizaciones que matan. Andrés, ¿estás listo para hackear? Vamos. Hablemos de Infierno, tu último libro, al que escribes como bestial porque hace referencia a esos líderes que nadie quiere tener, pero que en muchos contextos es el más buscado. Líderes psicópatas, autoritarios, hablas de incompetentes, hipercompetitivos. ¿Cómo fue tu proceso para analizar estos perfiles? Bueno, vos sabés que para poder escribir algún libro, tengo 15 libros más o menos escritos, empiezo con una especie de... Empiezo a caminar, necesito viajar. Ahora que estoy encerrado con la pandemia, estoy desesperado, pero tratando de como que las ideas vayan decantando, ¿no? Y detrás de cada libro siempre hay un marco conceptual. Entonces, la idea no es que hablas de cualquier cosa, sino que, por supuesto, la lectura es simple, es fácil, pero detrás hay un marco conceptual que te dibuja y te categoriza los distintos líderes. Yo empecé con esto del liderazgo en el libro El Antilíder, y esta podría ser una especie de secuela, pero que también incluye líderes históricos, incluye el contexto social donde vivimos. ¿Por qué se hace tan necesario exponer estos liderazgos en la actualidad? Porque son una basura, y porque te hacen la vida imposible y te termina matando. El libro no es muy sutil en el título, ¿viste? Dice, Infierno, líderes y organizaciones que matan. De hecho, uno de mis editores me dijo, pero la palabra matar, no sé. Y yo digo, no, mira, insisto porque, de hecho, hay una descripción y análisis de cómo esos líderes terminan matando organizaciones, gente, o a ellos mismos, se van liquidando, ¿no? Y es importante exponerlos porque la basura organizacional necesita una buena descripción, un buen análisis, que la gente entienda con quién está trabajando o quién está liderándolo para poder evitar morir en el intento también, ¿no? Son muy dañinos. Entonces, me parece que es un lindo laburo, ¿eh? Tiene mucha escatología el libro, pero es necesario porque cuando vos te referís a un líder que te hace la vida imposible, no decís, es un mal líder, no, decís, pero qué líder de mierda, qué espantoso, ¿no? Y bueno, y es así que es la vida. Y el libro es la vida misma. Ahora, hay una frase popular de la gente no renuncia a malos trabajos, sino a malos jefes. Sí. Y justamente este libro viene a mostrar características como una cara oscura de lo que nosotros asociamos con liderazgo. ¿Hacia dónde va el liderazgo? Bueno, a ver, la pandemia también generó como un cambio bastante grande en este sentido, porque, a ver, es cierto, si vos agarrás cualquier tipo de encuesta y le preguntás a la gente qué te atrae de un trabajo y por qué te vas de un trabajo, no es el dinero el por qué te vas, sino es el jefe que te hizo la vida imposible, llegaste a tu techo, o es alguien que es insufrible, ¿sí? Y capaz que te vas bien porque sos una persona respetuosa, o capaz que le pones una bomba y te querés ir y decirle de todo. Me parece que igualmente la pandemia trajo aparejado que esos líderes que estaban acostumbrados a controlar en la oficina, porque la oficina les encanta, pues es el lugar del rum rum, ¿viste? Del ruido, del radio pasillo, de poder, se tuvieron que reconvertir a ser líderes que lideran a la distancia y en vez de controlar tienen que confiar. Lo cual un líder infernal eso no te lo va a hacer. Lo más probable es que desaparezca. Y yo creo que es algo positivo de la pandemia que trajo porque justamente esos líderes tienden a desaparecer. Sin embargo, hay un momento donde hablas que es en puntos de incertidumbre cuando líderes psicópatas aparecen y se apropian y expanden su poder. Sí. ¿Por qué se hacen tan populares estos líderes? No solamente los psicópatas, los manipuladores o los que te venden la ilusión de la nada, ¿no? Y se hacen populares porque tienen carisma y manipulan bien. Primero, o sea, como características personales. Pero además hay algo importante, hacen falta.
entre comillas. ¿Para quién? Para las organizaciones que consideran que hacen falta. Son líderes bomberos, vienen a apagar incendios y además en los momentos que vienen a apagar incendios la gente no dice nada porque dicen que lo apague, porque si lo apaga preservo el trabajo y baja la incertidumbre. A nivel país pasa lo mismo, que es también lo que comento en la primera parte del libro, ¿no? Que los países también están liderados por estas psicópatas, sinvergüenzas, manipuladores asquerosos. Y porque se los busca también. Vos fíjate con la pandemia, los países que fueron mejores conducidos durante la pandemia fueron países liderados por mujeres, no por hombres. Los países nórdicos, Taiwán, Alemania, Nueva Zelanda. Pero los países que ya venían con autoritarismos, esos autoritarismos se pusieron más tensos, se extremaron más. Y otros se convirtieron más autoritarios. Entonces, ojo, porque esto no te pasa en la organización solamente, te pasa en todos lados. Ahora, si vemos cifras, solo el 18% de las mujeres están en una gerencia de organizaciones a nivel mundial. ¿Crees que el libro sería distinto si estas cifras cambiaran? No habría libro. ¿Sí? Mira, hay un libro de Chamorro Premusic que se llama ¿Por qué los hombres incompetentes llegan al poder? No son incompetentes, hombres incompetentes. Y es porque el hombre tiene una mayor tendencia a ser psicópata en las organizaciones que las mujeres. Entonces, evidentemente, el impacto de ese hombre que quiere poder, te va a ir con todo. Sí. Entonces, la historia sería completamente distinta. Hay un perfil que me llamó mucho la atención de que los describes como líderes que se disfrazan de corderos, sí, carismáticos, pero que detrás de ese disfraz está todo un antilíder. Sí, sí. ¿Cómo los podemos, o sea, qué características podemos ver para identificarlos? Bueno, es muy difícil darse cuenta porque tienen la capacidad de manipular. Estos líderes que yo te conté que manipulan, que son psicópatas, que tienen características de gente buena, pero son un horror detrás, son muy inteligentes, saben entrar en alguna ventanita emocional tuya, ¿no? Entonces vos tenés a Jim Jones, por ejemplo, el que te llevó a la masacre de Guyana, y entró por la ventana emocional de la gente que estaba necesitando ese afecto y armó una secta. Hoy ves a Hitler y decís, pero ¿cómo los que firmaron el pacto de Múnich, como Chamberlain, cómo se dejaron engañar por alguien que sabían pero se dejaron engañar, ¿no? Entonces tenés todo ese tipo de cosas. Lo que uno tiene que darse cuenta es dónde está el proceso de manipulación, qué pasa detrás, cómo obra detrás, qué tipo de generosidad tiene, si apunta más al bien de todos o al bien propio. Ahí te vas empezando a dar cuenta de qué tipo de líder tenés adelante. Ahora, ¿cuáles serán los liderazgos que desaparecerán en este mundo post-pandemia? Yo creo que hay algunos que quedaron muy expuestos, ¿no? El Zoom te mató. El Zoom arruinó a mucha gente como líder. Creo que los bestiales, los cortoplacistas y los lentos, esos son los que tienden a desaparecer. Los bestiales porque la gente necesitó píldoras de humanidad durante la pandemia. ¿Viste? Es como que dijeron, todos necesitamos, porque todos estuvimos en el mismo nivel. Un mimo, un abrazo, un momento de comprensión. Esos son los bestiales. Los cortoplacistas, en particular la sociedad argentina, es muy cortoplacista porque el país es qué pasa hoy, qué pasa mañana. Sí. Esos necesitaron un momento de reflexión y los que no lo tuvieron también creo que tienden a desaparecer. Y los lentos, los que no vieron venir la ola espantosa que venía con la pandemia y fueron arrasados por la ola. Sobre todo porque algo que, para continuar tu comentario de la pandemia, es que no solo vino a exponer situaciones, sino mucha gente se reevaluó sus propósitos y si realmente estos se alineaban con las organizaciones. Entonces, claro, hablábamos de estos líderes donde detrás de un ponte la camiseta, dar la milla extra, esto por un lado, por el otro, esta línea vida personal, laboral que se difuminó, no existe. Entonces como que mucha gente se puso en ese lugar de, ok, comenzar de cero, como ese reset. Vos dijiste algo importante que es la escala de valores, ¿no? Sí. Pensá que antes de la pandemia los jefes te decían, en casa no es trabajo, el que está en casa se rasca, ¿sí?
Y ahora esos mismos jefes tuvieron que ir a trabajar a casa. Y cualquier encuesta te dice que el 80% de las personas quieren trabajar en una mezcla híbrida entre casa y oficina. Ya eso te cambia completamente tu forma de trabajar, de sostener tu casa, de querer hacer otras cosas que la pandemia te enseñó, que está bien, lo tuviste que hacer encerrado y no fue muy saludable, pero que vamos a ir logrando ese equilibrio. Es bueno, es decir, lo que pasó, la pandemia no, pero ciertas consecuencias de la pandemia nos adelantaron 7, 10 años en tendencias que se venían en el mercado. Ahora, con las palabras tendencias, te encargas de escribir sobre prácticas, estrategias de líderes y en organizaciones. ¿Qué prácticas has visto o que se vienen de tendencia que impulsen estos liderazgos positivos? A ver, yo lo que te puedo decir es lo que pude observar en los líderes durante la pandemia, que me parece que es importante tener en cuenta para que por lo menos sobrevivir como líder, ¿sí? Porque eso me parece que ya con eso es importante. Hay algunas competencias como que se asentaron a nivel profesionales en general. Ahora vamos al líder en particular, pero es capacidad de adaptación, agilidad, que es la capacidad de adaptarse rápidamente en entornos inciertos, la creatividad, la posibilidad de aprender, desaprender y volver a aprender, y la gestión de la incertidumbre, de la complejidad y el miedo de la gente, porque hubo miedo, la gente tuvo miedo, y los líderes no están acostumbrados a manejar eso. De hecho, muchos líderes te decían, yo con lo personal no me meto, y ahora te tuviste que meter en lo personal de la gente. Totalmente. Y a nivel líder, lo que tuvieron que aprender básicamente es a escuchar, a comunicar transparentemente, sin mentir, porque cuando la gente en momentos de incertidumbre, el líder no comunica de forma transparente, no te creen. Y cuando vos perdés credibilidad en incertidumbre, desapareces como líder. Y lo importante de la empatía en estos casos. Eso, Top. fundamental. Andrés, así como Dante bajó al infierno para subir al cielo, ¿es posible revertir estos liderazgos en las organizaciones o la mejor decisión es escapar? Mira, dos niveles de análisis. Acá es el nivel de la persona que sufre al líder infernal y las organizaciones que contratan líderes infernales y saben. La organización sabe, el accionista sabe qué líder tiene ahí. Y si dejó que un líder infernal sea líder, si dejó que una bestia domine la organización, es por algo, es porque quiere resultados, ¿sí? Ahora, esos resultados de corto plazo te hunden en el largo plazo. Entonces, eso es lo que una organización tiene que entender, que a veces el líder bombero, pero que termina siendo infernal, es para un momento de la organización, pero ojo, porque esto es como una terapia intensiva, en algún momento tenés que salir, ¿sí? Y para la gente, depende cómo te afecte, porque el mercado en Latinoamérica en general y en algunos mercados en particular, donde el mercado laboral es muy difícil y donde está estancado, cambiar de trabajo no es fácil. Entonces yo te puedo decir, mira, si tenés un líder psicópata, andate, claro. Vivís en un país donde el mercado laboral está estancado hace 10 años. ¿Cómo haces? Bueno, aprender a sobrevivirlo es una parte de las competencias personales que uno tiene que poder entender. Y entender si adelante tenés una bestia, un narcisista, un cortoplacista, un manteca. Eso te permite a vos entender cómo moverte y cómo tener cintura, ¿no? Ahora, mencionabas que las organizaciones están conscientes de los liderazgos que tienen. ¿Crees que un liderazgo infernal hace una cultura infernal en las organizaciones? Totalmente. Sí. El impacto pero, a ver, una organización, ¿por qué las empresas miran el corto plazo y no el largo plazo en ciertos contextos? Porque están liderados a nivel gobierno por gente que es cortoplacista. Eso el libro tiene esta idea de contexto también social, ¿no? En la medida de que vos tenés un contexto social que mira a largo plazo, que planifica, tus organizaciones también van a poder hacer lo mismo. Y probablemente los líderes infernales tengan menos vida, ¿no? Sí. Bueno, eres referente para nuevas generaciones de líderes. Desde las aulas, hace poco hablábamos de estas tendencias para los trabajos del futuro y me llama mucho la atención de
¿cuál fue ese salto de exponencialidad en tu carrera? Y si lo puedes llevar a un momento o una decisión específica. A ver, yo nunca me analicé de esa forma, ¿no? Siempre me preguntan más que nada, como hiciste vos hasta ahora, qué pasa con los líderes, es lo que yo estudio. Yo creo que en realidad hago lo que me encanta y me apasiona, y tengo esa vocación docente, ¿no? Entiendo que la vocación directiva, uno no nace a los 5 años, no tenés, yo quiero ser CEO de una compañía, no decís eso, decís policía, bombero, peluquero, docente, maestro, no sé, veterinario, médico, pero no decís voy a ser CEO. Entonces, creo que eso es un tema que vas como desarrollando. En mi caso, tuve la suerte de que mi vocación docente, que es de muy temprana edad, la pude desarrollar. Sí me acuerdo algo cuando era chico, ¿sabes? Un día yo estaba en 5º grado. La maestra de 1er grado faltó y me metí en el aula a darle clase a los chicos de primero. Vino la directora y me echó patada, por supuesto. Claro. Y yo dije, yo quiero ser maestro. Bueno, por supuesto que en el país donde vivimos, en Argentina, ser maestro, no sé, es un poco difícil a veces proyectarte, y entonces le di una vuelta para decir, voy a ser profesor. Y voy a ser profesor de posgrado. Y amo lo que hago. Qué hermoso. Para cerrar, ¿cuáles son tus consejos para escapar o quedarnos lejos del infierno de las organizaciones? La vida organizacional puede ser maravillosa, ¿sí? Ahí es donde encontramos el desarrollo personal, el desarrollo profesional, encontramos nuestros mentores. Yo siempre le digo a mis alumnos que quieren emprender muy tempranamente, digo, perfecto, pueden hacerlo, sepan que tienen que tener el espíritu y ideas más o menos coherentes, ¿no? Pero la organización les va a enseñar de todo. Hay organizaciones que son escuelas, que son maravillosas, que te dan herramientas, te dan todo. Entonces, no hay que escaparle a la organización. Y a los líderes infernales, en el fondo, son un espanto, son un asco, son basura, y me encanta escracharlos, pero si te toca uno, decís, bueno, ¿qué puedo aprender de esta basura? ¿No? Del jefechotismo que existe en muchos lados. Y vos, la idea es poder aprender de esa gente y no terminar copiando y siendo un clon de esos personajes, ¿no? Entonces yo te diría, tómatelo con decir, bueno, voy a aprender, voy a estar un tiempo, pero también tener un jefe malo o un infierno delante tuyo te da la posibilidad de mirar la organización con una lateralidad increíble, porque decís, che, tengo que escaparme, y ¿cómo me muevo internamente? ¿Cómo hago para tener mi network hacia arriba? Porque mi jefe me tapa. También te da como cintura política. Hay que tratar de aprovechar esas situaciones también. Bueno, gracias Andrés por sumarte a rockear con esta entrevista. Gracias.